Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. ¿Por qué es tan difícil creer? Leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 y versículo 14. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Las dificultades sobrevienen porque muchas personas intentan servir a Dios con el poder de Satanás. Por esta razón resulta imposible. No se puede recoger uvas de las zarzas ni higos de los cardos. El árbol debe serlo desde la raíz hasta las ramas. Leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículo 7. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Que nadie intente servir a Dios si no es con su poder viviente y presente que hace de nosotros una nueva criatura. Solamente es posible con la gracia sobreabundante que condena el pecado en la carne y reina por la justicia para vida eterna, como escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5 y versículos del 20 al 21 y también en el capítulo 8, versículo 3. Surge una pregunta. ¿Le fue difícil a Jesús alguna vez hacer el bien? Con seguridad que responderemos negativamente sin dudar. Pero, ¿por qué? Él tomó la misma carne y la misma sangre que nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 14, leemos: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue hecho de la misma carne y sangre que había en ese momento en el mundo. Tenía que ser semejante en todo a sus hermanos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 17. En todo. No está diciendo en todas las cosas, salvo en una. No hay absolutamente ninguna excepción. Por sí mismo, era tan débil, tan incapaz como nosotros. Tal como dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 30. Nada puedo hacer de mí mismo. Entonces, ¿por qué fue para él tan fácil hacer el bien? Porque no hacía nada por sí mismo. Ponía siempre su confianza en Dios solamente. Solo buscaba servir a Dios y solo mediante su poder. Escribe el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 4 y versículo 17. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 y versículo 21 escribe: Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 2 y versículo 13 escribe: Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y versículo 18. Y Jesús vino y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder le ha sido dado. Y es su deseo que lleguemos a ser, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 1 y versículo 11, fortalecidos con todo su poder conforme a la potencia de su gloria.